Jehová. Bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, Padre, eso es lo que el propósito por el cual estamos aquí, para adorar, para bendecir tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres nuestro Dios y a través de nuestra adoración, Señor, desplegamos ese atributo, Señor Jesús. Ahora te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes, Padre, ya que venimos frescos, Señor Jesús, Padre, con una gran expectativa de este día, ser bendecidos, Padre, al estar en tu casa, Señor. Y te pedimos, Dios, que ahora tú vengas y hables tu palabra a nuestros corazones, Señor. Bendice al oyente, Señor, aquel que viene el camino, apresura los pasos, Señor. Y que, Padre Celestial, podamos recibir aquello que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta escuela dominical. Tomemos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Bienvenidos todos a esta escuela dominical. Estamos hablando un pensamiento acerca de lo que es la deidad explicada solo por la Biblia. Este es el mensaje número 7 de este temita que hemos estado tomando y el cual queremos avanzar en esta mañana. Colosenses 2:9 dice el Señor en su palabra: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad, que la divinidad es la deidad, corporalmente. Amén. Tome su asiento. Bueno, hemos estado estudiando estos 7 nombres redentivos de Jehová. ¿Cómo es que esos 7 nombres redentivos de Jehová no solamente son 7 nombres redentivos de Jehová, sino 7 nombres redentivos de Jesucristo? Porque cada uno de ellos se aplica a Él, a Jesús mismo. Y bueno, hemos estudiado 5 y en esta 4, mejor dicho, o 5, más bien 5. Y en esta mañana queremos terminar los otros 2 últimos nombres redentivos de Jehová. El 6º nombre redentivo de Jehová es Jehová Sidkenu, que es el Señor nuestra justicia. Decíamos el pasado domingo que la palabra justicia significa o es la acción de dispensar a cada quien lo suyo, o sea, ser equitativo. Ahora, Pablo en su epístola a los romanos es quien más menciona la palabra justicia. ¿Por qué? Porque la palabra justicia también, se aplica a muchas partes. El apóstol Pablo es aquel que en el capítulo 3, él habla de que todos, por cuanto todos pecamos, entonces todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Al decir todos, quiere decir que no hay nadie que se salve de eso. Ahora, nosotros sabemos que el pecado no fue no comenzó en nuestras vidas cuando dijimos la primera mentira, cuando nos robamos la primera cosa, cuando hicimos esto y aquello lo otro. El pecado está en nosotros desde el momento en que nacemos. Es más, desde antes todavía. Así es lo que la Biblia lo declara en los Salmos. Dijo David: porque el pecado me concibió mi madre. Entonces, y en el Salmo 58 dice que nos descarriamos desde el vientre de nuestra matriz y vinimos al mundo hablando mentira. Entonces, la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Entonces, Pablo mismo habla en Romanos y dice que no hay ni un solo justo. Entonces, ahora, no hay ninguno justo, no hay ningún ser humano justo. Entonces Dios, siendo que es justo, entonces Él, a través de su justicia, nos juzga correctamente y nos considera pecadores. Y si somos pecadores, entonces, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿qué más? Están destituidos, todos absolutamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el diagnóstico que Dios en su justicia nos da. Ahora, si solamente eso fuera todo lo que dice la Biblia, entonces no habría la más mínima esperanza para nosotros de alguna vez poder ser salvos.
de alguna vez tener vida eterna. Pero entonces, aquí mismo en Romanos 3, el capítulo 3, el verso 24, el Señor a través de su apóstol nos dice, siendo justificados. Ahora, ¿quién es el que justifica? Dios. Dice la Biblia, ¿quién condenará a los escogidos del Señor? Dios es el que justifica. Entonces, siendo justificados, pero mire, aquí hay la siguiente palabra, tiene un gran contenido. ¿Por qué? Porque nadie puede, absolutamente nadie, comprar su salvación, ni con dinero, ni con todas las buenas obras que pudiera hacer, absolutamente no. Dios sabiendo que no había un precio que pudiera comprar la salvación de nadie, por eso es que Él envía la palabra, dice aquí, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es algo gratuito? Algo que no cuesta. Usted no tiene que pagar por nada. ¿Y sabe por qué Dios destinó que fuera gratuitamente? Porque no hay hombre ni mujer que lo pueda pagar. Entonces, como nadie podía pagar el precio, por eso desde el Antiguo Testamento Isaías dice que es sin dinero y sin precio. Entonces el Señor nos justifica gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, o sea, para que pudiera hacer propiciación por nosotros, para que pudiera morir en lugar de nosotros, por la fe ¿en qué? En su sangre. Por eso cuando alguien niega la sangre de Jesucristo, hermano, está acabado, para no ir lejos. Al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. ¿Qué cosa? Entonces aquí el Jehová Tzidkenu, el Señor justicia nuestra, dice que Jesucristo fue propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, manifestar ese sexto nombre redentivo de Jehová. Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, y luego en el verso 26 dice, con la mira de manifestar, y mire, ya una vez lo menciona aquí Pablo, una vez más, de manifestar su justicia en este tiempo. Ahora mire, esta epístola fue escrita hace más de 1900 años. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dice, con la mira, o sea, con la proyección, con el intento de manifestar su justicia en este tiempo, eso todavía se refiere al día de hoy, domingo 1 de mayo del año 2016. Porque la palabra de Dios es vigente, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea justo. ¿Quién? Jesucristo. Y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Mire, esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento, aunque Abel murió ahí con su cordero, el sacrificio de Abel no podía hacernos ningún bien a nosotros. Porque él mismo no era justo por él mismo. Había nacido en pecado, igual que nosotros, todo exactamente igual. Cada uno de los profetas a los cuales se refirió Jesús en Mateo 23 y dijo, ¿a cuál de los profetas vuestros padres no mataron? Ahora ellos eran hombres santos, eran hombres de Dios, pero con todo y eso, la justicia de ellos no nos podía servir a nosotros. Por eso se requería a alguien. Mire, como decíamos hace unos momentos, y no es mi palabra, eso es lo que dice la Biblia, en el Salmo 51 y en el Salmo 58. Si la Biblia declara que somos concebidos, formados en pecado, concebidos en iniquidad, y entonces venimos hablando mentiras, esto nos habla de que desde el mismo vientre de nuestra madre traemos sembrada la semilla de maldad en nosotros. Solo basta que el tiempo comience a transcurrir, que nazcamos, que comencemos a crecer,
Y es como un árbol, yo muchas veces lo he dicho, un árbol cítrico. Los árboles cítricos de mandarina, limón, naranja, etcétera, todos se parecen cuando están pequeños. Incluso usted puede tomar la hoja y la hoja de todos huele igual. Cuando un árbol cítrico es pequeño, usted no puede diferenciar si es de mandarina, toronja, limón, etcétera. Hasta incluso crecen del mismo tamaño. ¿Cómo es que una persona se puede dar cuenta de que aquel árbol pertenece a una cierta especie? Cuando da el fruto. Así es con nosotros. Todos los niños son buenos, son inocentes, pero a medida que uno va creciendo, la semilla de maldad que fue sembrada en nosotros, desde el momento en que fuimos concebidos, se va a manifestar. Por eso, siendo que todos, absolutamente todos, desde Caín, Abel, etcétera, hasta nuestros días, todos vinimos de la misma manera, por eso es que no hay ninguno justo. Por eso se requería que hubiera a alguien justo. Por eso hizo la diferencia con Jesús. Mire, por eso esto, hermano, quita cualquier otra interpretación de la Escritura. Jesús fue el único, escuche, que no cumplió lo que nosotros cumplimos de ser formado en pecado y concebido en iniquidad. A mí no me importa quién sea el hombre, si es un hombre el más santo o el más pecador, todos vinimos de esa manera, con excepción de Jesús. Por eso, Jesús, Él era el único que podía justificarnos, porque Él era la justicia de Dios, o sea, Jehová Tzidkenu. Ahora mire, por eso, si hubiese permanecido como Jehová Sama, no tendríamos la opción a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero o mejor como Jehová Tzidkenu es del que estamos hablando. Pero Jesús tuvo que venir a tomar nuestro lugar. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21 dice: al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso, ninguna persona es justificada ante Dios por su propia justicia. La única manera que podemos ser justificados con Dios es por medio de la justicia de Él. Por eso, ahora Jesucristo es verdaderamente nuestra justicia. En Filipenses, aquí mismo, dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley. O sea, ¿cómo una persona puede encontrarse, puede querer presentarse delante de Dios con su propia justicia? Por eso dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Tzidkenu, el Señor, justicia nuestra. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la fe, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero solamente a través de Jesucristo, porque Él es el Señor, nuestra justicia. O sea, a través de Él, y solo a través de Él, es que el ser humano puede alguna vez ser justificado. Fuera de ahí no hay otra manera de presentar. Por eso, mire, aquí Jesús mismo dijo que en una ocasión él vio aquel cuadro de dos personas que vinieron a la iglesia. Y uno de ellos estaba tratando de impresionar a Dios, haciendo una lista de las cosas que él hacía. Ahora yo le pregunto, ¿era malo lo que él hacía? Claro que no. Él dijo: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Es malo ayunar? Claro que no. Yo doy a los pobres. ¿Es malo dar a los pobres? Claro que no. Y él pudiera haber tenido una larga lista de cosas buenas y loables que él hacía, y cada una de esas cosas era correcta delante de Dios. Pero entonces, a un lado de él estaba un hombre
que decía que ni siquiera era digno de levantar su rostro ante él. Con su rostro inclinado se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Ahora, ambos eran seres humanos. La confesión de ambos yo creo que era sincera, tanto del que estaba diciendo que ayunaba, que ofrendaba, que diezmaba, etcétera. Era sincero lo que él estaba diciendo. Pero también del otro. Era sincero también su dicho. Ahora, ¿qué nos muestra eso? ¿Por qué Jesús tomó esa pequeña enseñanza para enseñarnos algo? Él la tomó para decirnos que en esa base, porque mire, ahora, si nosotros hubiéramos estado allí escuchando la oración de uno y el otro, hubiéramos dicho: qué cosa este hombre realmente, el que está diciendo todas las cosas buenas que hizo. Por eso Jesús mismo, mire, Jesús era la esencia de Dios. Cuando él juzgó, siempre juzgó correctamente. Por eso él dijo: si vas a hacer algo, que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda hace. ¿Para qué tiene que venir? Miren, hermanos, yo ayudé a fulano, a sutano, a merengano. Bueno, eso está bien. Pero si usted lo hace, y usted y su corazón y Dios lo saben, eso es lo que vale delante de Dios. Entonces, este hombre, bueno, nosotros hubiéramos juzgado humanamente. Y quizá le hubiéramos dado la razón al fariseo. Ahora, no es que el ser fariseo no era un hombre peyorativo, es como decir hoy en día es un bautista, es un católico, es un metodista, es un testigo de Jehová. Eran denominaciones de aquel tiempo. No es que por el hecho de pertenecer a la iglesia, a esa iglesia, ya garantizaba que la gente fuera mala y detestable. Claro que no. Pero ahora yo creo que era la manera en que ellos habían sido enseñados. Porque eran justos. Y aún Jesús les dijo a sus propios discípulos, a sus propios seguidores: si la justicia de ustedes no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, quiere decir que eran justos. Ahora, pero bueno, como Jesús con justicia, o sea, siendo imparcial, juzga las cosas, el veredicto de Jesús fue que el hombre que estaba pidiéndole a Dios misericordia se levantó de allí justificado. Ahora uno dice: bueno, pero ¿por qué? Porque el otro estaba tratando de justificarse por sus propios méritos, y este de acá estaba apelando a la justicia de Dios, diciendo: Señor, tú sabes que yo eres que tú sabes, o yo sé que tú eres justo, mejor dicho. Así que solamente te pido misericordia, que seas propicio a mí, que soy un pecador. Y entonces, ahora esas son las enseñanzas de Jesús. Jesús vino a traer, a hacer la justicia de Dios, no en contra nuestra, sino a favor nuestro. En el entendido que algún día esa justicia, en aquel día, en el día del juicio, se volverá en contra de aquel que no quiso aceptar la justicia de Dios hoy en día para justificarnos. Ahora, el último nombre redentivo de Jehová, Jehová Sama, el Señor está allí o el Señor está presente. Todos sabemos que uno de los atributos de Dios es ser omnipresente. Que es omnipresente, que está en todas partes, así como omnisciente es que lo conoce todo, omnipotente que todo lo puede. Entonces Él es omnipresente. Nosotros sabemos que Satanás, él no es omnipresente porque él no es Dios. Pero Dios sí es omnipresente. Y eso está vigente aún en este día. Él está en todas partes como parte de su promesa. Pero, hermano, Dios al ser omnipresente está en todas partes. Pero escuche, aquí hay algo precioso. Pero más específicamente, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra están llenos de su gloria, pero más específicamente donde hay un grupo de creyentes, Él lo dijo en Mateo 18:20. ¿Qué dijo? Porque
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Piense, en esta mañana, en este hemisferio iluminado de la tierra, ¿cuántas personas realmente están congregadas en el nombre de Jesucristo? Hay gente que está congregada en nombre de otras cosas, pero aquellos que verdaderamente están congregados en el nombre de Jesucristo, desde Alaska hasta la Patagonia, Jesús, por su promesa, Él ha garantizado estar en medio de ellos. Y permítame decirle, no solamente ha garantizado estar en medio de ellos, sino estar en medio de nosotros. Porque nosotros en esta mañana no estamos congregados en el nombre del Tabernáculo Luz al Atardecer, estamos congregados en el nombre de Jesucristo. Ahora, yo quiero que note esto, tan solo por eso, Él dice que Él ahí estaría. Pero mire, ahora, es precioso, es maravilloso el saber que Él diga que está en medio de nosotros. Pero mire, esto es como un grupo donde dos o tres, más todavía, los que sean. Pero, como personas, como individuos, esto es lo importante, como individuos, ¿cuántas veces o siempre requerimos la presencia de Jesús? Aquel Jehová Shama, el Señor está allí, el Señor está presente. Bueno, está bien que esté en la vida de los demás, pero a mí eso para fines prácticos no me ayuda mucho. Entonces, lo importante para cada persona, mire, porque estos 7 nombres redentivos de Jehová que se aplican a Jesucristo son para ser tomados, para ser hechos parte de cada persona. Pero hablemos enfáticamente de este nombre, Jehová Shama. El Señor está presente o Él está allí. ¿Cuántas veces la persona, en momentos difíciles de su vida, quiere, anhela de esa presencia? Mire, aun cuando la persona sienta que Dios está distante de ella, Dios no está lejos. ¿Por qué? Mire, Él lo prometió en Hebreos, el capítulo 13, el verso 5, unos 3 versículos antes de Hebreos 13:8. Él dice, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo presente. Porque Él dijo, no te dejaré o no te desampararé ni te dejaré. Ahora, cuando Él promete no desampararnos y no dejarnos, es porque Él promete estar allí. O sea, estar presente en el mejor momento de nuestra vida y en el peor momento de nuestra vida, para que Él pueda cumplir este atributo de ser el Señor presente. Pero mire, tomémoslo o hagámoslo a Él presente de una manera más personalizada. Mire, el Evangelio según San Mateo termina con algo muy precioso. San Mateo 28:20, el último versículo, y le pone un final amén. O sea, eso quiere decir que ese es el punto final. Mateo 28:20 dice, bueno, después de haber dado la comisión de que fueran bautizados, etcétera, Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, todos los mandamientos de Jesús. Y luego Él da esta garantía. La palabra he aquí, mire, cada vez que Dios usa esa frase, he aquí, está como llamándonos la atención a algo.
La palabra he aquí también significa contemplar, o sea, como alguien que de pronto está escuchando algo sin escuchar, que quizá está oyendo a una persona y por la inercia está sintiendo con la cabeza, pero su vista y su pensamiento están en otro lado. Yo espero que no sea el caso en esta mañana. Pero para Él, como sacudirnos, y espero que Él lo haga con su palabra en esta mañana, dice, he aquí. Bueno, ¿pero qué? ¿Para qué Jesús nos quiere llamar la atención? Yo, ese es un pronombre personal de Él. Bueno, ¿pero qué? Yo estoy con vosotros todos los días. Por eso yo le decía hace unos momentos, aun cuando la gente parece que la presencia de Dios está ausente, eso no es así. Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, escuche. Estas palabras fueron escuchadas por aquellos que estuvieron presentes escuchando u oyendo literalmente a Jesús después de su resurrección. Estas palabras han sido leídas y escuchadas por los cristianos a través de las edades. Mire, yo sé que para nosotros el leerlas a lo mejor representa, a lo mejor estas palabras quizá no tengan el peso que deberían. Piense, hablemos de las edades del oscurantismo. Cuando una persona solo por el hecho de manifestar o de pronunciar o de ser parte de el nombre de Jesucristo, le costaba ir a la hoguera, a los circos romanos, a ser decapitados, etcétera. ¿Qué tanta validez tendrían? Yo me refiero a los verdaderos cristianos, aquellos que dieron su vida por la fe que profesaban. ¿Qué tanto peso tendrían estas palabras en ellos cuando Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días? Ahora, como yo he dicho, yo no creo que toda la gente que profesaba cristianismo en las edades del oscurantismo, bajo el segundo sello, yo no creo que realmente lo eran. Yo no descristianizo a nadie. ¿Cuánta gente? Y eso la historia, la eternidad algún día lo mostrará. Al ver que su vida corría riesgo y peligro, se retractaron de la fe. Quizás sabían esta escritura, pero quizá decían, bueno, si Dios está conmigo, así como mucha gente piensa en este tiempo presente, ¿por qué me está sucediendo esto? Mire, esto es importante, porque si estas palabras se quedan ancladas en el corazón de la persona, de que Jesús prometió estar con nosotros, no importa en qué circunstancia esté la persona, con todo y eso Jesús es fiel a su promesa. Pero aquellos que realmente tenían anclado el evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo en su corazón, pudieron decir, Señor, aún yo sé que en este momento, cuando estoy ahí en la pira, cuando el humo me está asfixiando, cuando los leones me están devorando, cuando estoy a punto de que aquella espada corte mi cuello, con todo y eso, tú prometiste estar conmigo. Mire, porque desafortunadamente a veces la gente hasta reniega y dice, se queja, Señor, tú no estás conmigo. Y comienzan a presentarle una lista de quejas al Señor, que aparentemente justifica su dicho. Pero Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y para asegurarnos que no iba a ser solamente en un cierto periodo de tiempo, en una cierta edad de la iglesia, Él dijo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de la consumación o del mundo. Hasta que todo termine. Y luego Jesús, Él mismo, mire qué cosa, amén. Ese es el absoluto, ese es el punto final. No hay que discutirle nada. Pero mire, yo creo que todos queremos que Jesús esté con nosotros, ¿verdad? En los momentos de angustia y en nuestros momentos de felicidad.
en nuestros momentos de paz y cuando el barco está haciendo agua. En los momentos cuando todo va bien y en los momentos cuando todo va mal. Pero mire, la verdadera manifestación de Jehová Shama, el Señor está presente, es San Juan 14, 17. ¿Qué dice San Juan 14, 17? Aquí Jesús está hablando del Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y luego en San Juan 14, 17 dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque para recibir este Espíritu de verdad se tiene que pasar por un proceso. Justificación, santificación y luego viene este Espíritu de verdad. Ahora, no le puede recibir porque no le ve. Ahora, bueno, nosotros también como cristianos, si es un espíritu no se ve. Pero mire lo que él dice, porque no le ve ni le conoce. Y mire lo más precioso con lo cual Jesús sella esta declaración. Mas vosotros le conocéis. ¿Por qué le van a conocer? Porque está con vosotros. O sea, ese Espíritu de verdad se había velado en una persona llamado Jesucristo. Por eso ellos ahora le conocían, porque como dijo Pablo, toda la plenitud de la divinidad se enfrascó, por decirlo así, se vació en una sola persona, llamada Jesús. Ahora, hubiera sido maravilloso el haber nosotros escuchado estas palabras que Jesús dice que está con vosotros. Hubo mucha gente que estuvo con él, pero el hecho en sí mismo de estar con Jesús no les ayudó mucho. ¿Por qué? Muchos estuvieron con él, comieron con él, escucharon sus predicaciones, es más, fueron beneficiarios de sus milagros y con todo y eso no les aprovechó. Pero la cosa más importante es esta. Esta es, hermano, esto es realmente la verdadera manifestación de Jehová Shama. El Señor está presente. Cuando dice Jesús, hablando de ese Espíritu de verdad, porque está con vosotros, eso era bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero lo más maravilloso dice, y será dentro de vosotros. Por eso, Pablo dijo que nadie puede decir que Jesús es el Cristo si no es por el Espíritu Santo. Lo podrá repetir porque lo leyó en la Biblia, se lo aprendió de memoria o lo escuchó de alguien más. Pero alguien que pueda decir que Jesús es el Cristo verdaderamente es porque el Señor está allí. ¿Dónde allí? No en la atmósfera, sino en el corazón de la persona. Eso es realmente lo que cumple, lo que manifiesta ese séptimo nombre redentivo de Jehová. Jehová Shama, el Señor está allí. ¿Dónde? En el corazón de la persona. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta instrucción de tu palabra, Señor. Padre, yo creo que cada uno de los nombres que tú tienes redentivos son maravillosos, Señor. Pero este último, Señor, yo creo que lo más maravilloso, Padre Celestial, cuando tú puedes estar en presente, Señor Jesús, en el corazón de la persona, puedes estar allí, Señor Jesús. Eso es el atributo, yo creo que la mayoría de nosotros, Padre, o creo que todos, Señor Jesús, queremos que se cumpla en nuestras vidas, Señor. No solamente que estés con nosotros, sino que estés en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta instrucción de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.